Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a platicar sobre el porfirismo. Nuestro equipo está integrado por Raúl Pineda, Brian Coronel, Óscar Ortega y Alonso Caballero. Primero que nada, debemos entender qué es el porfirismo. El porfirismo, también llamado porfiriato, fue un periodo de la historia de nuestro país entre los años 1876 y 1911, en el cual México estuvo bajo el control del militar oaxaqueño Porfirio Díaz. Este periodo en la historia de México sería el motivo por el cual iniciaría tiempo después la Revolución Mexicana. Durante el Porfiriato, las distancias sociales se extremaron mucho, desde lo económico hasta lo cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas, debido a un afrancesamiento de la población. Parte de este afrancesamiento se expresó en 1881, cuando se creó el Club de Jinetes. Este club era altamente elitista. En él pertenecían Porfirio Díaz, sus dos consejeros más importantes, Manuel Romero Rubio y José Ibesti Mantú, así como el presidente Manuel González. En este club existía una gran variedad de lujos y placeres. Entre estos tenía un lugar para disparar armas, unos bolos, una zona para comer, otra para fumar y otra para juegos como el baccarat y el póker. Durante el Porfiriato, la clase media era casi inexistente, se dedicaban a labores tales como el comercio, industrias y artesanías, así como trabajar en distintos empleos públicos, accediendo a la educación, lo que permitía un modo de vida mejor que el que vivía la clase baja. La clase baja era la mayoría de la población y se componía principalmente de obreros y campesinos, quienes vivían al margen de los progresos técnicos y sociales que se daban en la época, al grado de que la clase baja era prácticamente iletrada y vivía con una economía de subsistencia y estaba mal alimentada. Ya que gran parte de la población era alfabeta, la forma en que se explotaba la clase baja era mediante las tiendas de raya, establecimientos afuera de fábricas o haciendas donde los sombreros obtenían su abasto. Estas tiendas se llamaban de raya ya que se ponían una raya para cobrar su sueldo, normalmente expendido en forma de vales o monedas. El truco consistía en que mediante el abuso de los patrones se les pagaba menos al mismo tiempo que se ponía muy altos los precios de los bienes básicos, como por ejemplo comida, ropa, calzado o aguardiente. Ya que los obreros muchas veces no alcanzaban a satisfacer sus necesidades básicas, estos se endeudaban con un gran interés. Este abuso se veía fuertemente acrecentado en la herencia de la deuda. Si no lo pagabas tú, tu descendencia tenía que hacerlo. Al paso de los años, cada vez un mayor número de personas comenzaba a criticar al presidente Díaz. La prensa fue uno de los más claros ejemplos de esta situación. El presidente, con el motivo de evitar que demás personas siguieran criticando su régimen, comenzó a amenazar a aquellos que tenían un periódico, para que estos no lo siguieran criticando. Los hermanos Magón crearon un periódico llamado Regeneración como una forma de expresión de las injusticias que estaba viviendo nuestro país. Después de que el presidente mandara cerrar este periódico, crearon un segundo periódico en el cual continuaban criticando al presidente con diferentes caricaturas o imágenes de él de forma burlona. A esto, el presidente creó una ley para que ninguno de los hermanos Magón pudieran crear un periódico a partir de ahora. La expresión de la injusticia no solo se presentaba de forma literal, sino también artística. Un ejemplo de esto fue José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada fue un litógrafo mexicano que vivió de 1852 a 1913. A forma de burla y crítica, hacía ilustraciones de diversos sucesos políticos y culturales mediante el uso de calaveras. Como mencionó anteriormente mi compañero Raúl, gran parte de la cultura adoptada por los mexicanos durante el porfiriato era de origen francés. En la imagen tenemos a la calavera Catrina, una representación de cómo se veían las mujeres de alta sociedad en esos momentos. Aquí podemos ver otros tres ejemplos. En la izquierda tenemos a la calavera maderista, al centro de la calavera oaxaqueña y finalmente a la derecha podemos ver a Posada. Al lado de su creación, la calavera Catrina. En México, las Catrinas, calacas y esqueletos tuvieron una gran repercusión artística y cultural que se mantiene hasta la actualidad. Eso se puede ver incluso en grandes producciones, como por ejemplo la película de Disney, Coco. Otra muestra de la sociedad cosmopolita del porfiriato es que importaba bicicletas desde Boston y París.
Las mujeres encontraron en el ciclismo una forma de desafiar las normas establecidas, ya que en el porfiriato se esperaba que las mujeres estuvieran destinadas únicamente a labores de casa. El poder practicar ciclismo, ya fuera de forma amateur o de forma profesional, mostraron una ligera pero poderosa presencia. Mediante el uso de los bloomers, imagen de la derecha, se cumplían los objetivos de alcanzar una mayor comodidad al mismo tiempo de conseguir visibilidad y mostrar rebeldía. El aprendizaje de la libertad se puede abordar desde dos puntos de vista diferentes. En el primer caso, como todos sabemos, el gobierno de Porfirio Díaz era llamado un gobierno liberal, aunque se alejó de la libertad política de los ciudadanos, ya que se utilizó la fuerza del Estado en varias ocasiones para detener rebeliones de diferentes sectores de la población, como lo fueron los campesinos, obreros e indígenas. Por otro lado, se puede hablar de libertad durante el régimen porfirista al hacer mención al ámbito económico y político internacional. Por poner un ejemplo de ambas, durante el mandato de Porfirio Díaz, en materia de inversiones extranjeras, se estableció una presencia nivelada del capital inglés, francés y estadounidense, para así no depender de un solo país para la producción nacional. Bueno, una parte esencial del gobierno de Díaz eran los científicos. Este es el nombre con el que se conocía a un grupo conformado por políticos, hombres de negocios e intelectuales que representaban la clase más elevada durante el porfiriato. Sus comienzos se remontan hacia 1890, cuando el presidente Porfirio Díaz enfrentó una crisis financiera provocada por la pérdida de cosechas y la devaluación del peso. Adicionalmente, la guerra del Yaqui en el noroeste y una rebelión perturbaron la paz en el país. De esta forma, el porfirismo se vio amenazado en las elecciones de 1892. El 5 de abril de 1892 se creó por iniciativa de Manuel Romero Rubio, secretario de la Gobernación, la Unión Liberal que apoyó la reelección del general Díaz. Más tarde, este grupo se llegaría a conocer como los científicos, llamados así por ser partidarios de la teoría positivista de Augusto Comte, que afirmaba que el verdadero conocimiento es el científico. Desempeñaron un papel muy importante en la política, pues dirigían la administración de todo el Estado, empleando por ello métodos científicos, pero aún así, todas las decisiones de mayor importancia en el país y durante ese tiempo las tomaba Porfirio Díaz. Entre los integrantes de este grupo, los cuales no eran más de 50, destacaban los siguientes que se ven en la pantalla. Porfirio Díaz basó muchas de las decisiones de su política en estos 20 individuos del grupo de los científicos, pero también confió a otros grupos independientes otros asuntos de Estado. Porfirio Díaz tuvo la habilidad de contar con la ayuda y asesoría de todos los científicos, tratándolos de forma individual y nunca en forma de grupo, manteniéndolos alejados de las cuestiones de orden público. La educación durante el porfiriato rescató gran parte del proyecto educativo juarista de Benito Juárez, y este tenía un gran interés por tener una población bien preparada, ya que de ellos dependía el desarrollo de todo el país. En ese sentido, la política de Porfirio Díaz retomó parte de las iniciativas y del impulso de muchas instituciones creadas en el gobierno de Juárez. Por otro lado, Díaz creó nuevas políticas que trajeron consigo la fundación de la institución educativa más importante del país, que es la UNAM. En 1867 se había promulgado la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Para 1881 se inició la apertura de escuelas normales con el objetivo de instruir a los maestros y las maestras. Y la Escuela Nacional Preparatoria, que había sido fundada en el 2 de diciembre de 1867, sufrió varios cambios durante el régimen porfirista. La preocupación por darles educación a todos los mexicanos surgió desde los primeros años del régimen porfirista. La democracia educativa fue una de las metas más importantes de este estado, pero la experiencia fue demostrando que alfabetizar a toda la población era prácticamente imposible. Los mayores triunfos se obtuvieron más bien en la calidad y no en la cantidad. En números relativos se puede decir que fueron más niños a la escuela, pero el índice de alfabetismo apenas aumentó.
El crecimiento se dio en muchas partes, en toda la gama de ideologías y en todos los debates que transformaron y adoptaron como propia la modernidad en la educación. Podemos decir que la base de la educación actual se gestó en ese tiempo, por esos años, que van desde 1875 a 1910. Se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una época de oro. Claro está que la obtención del título no garantizaba ni mayores sueldos ni mejores oportunidades. Bueno, eso ha sido todo para nuestra presentación. Muchas gracias.